Bienvenidos al módulo C3-3 de la asignatura Programación y Control de la Producción, en el que realizaremos dos ejemplos para el desarrollo de un plan de requerimiento de materiales o MRP, y al final del módulo se propondrá un ejercicio tipo evaluación cuya respuesta estará disponible en el aula virtual. Empezamos entonces con los ejercicios. Este primer ejercicio es denominado ejercicio número 2. El primer ejercicio fue el que dejamos en el módulo anterior como ejercicio introductorio. Este ejercicio lo podrán descargar del aula virtual en la sección donde dice corte 3 y bajo el nombre ejercicio número 2 MRP. Allí entonces podrán encontrar este documento, el cual nos presenta una información y cuya primera parte nos dice: para fabricar el producto A se necesitan 3 unidades de B y 4 unidades de C. La demanda por semana de este producto está dada pues en unidades y de acuerdo a una programación por semanas, y nos entregan también una información que es, por ejemplo, el nivel de existencias, el tiempo de suministro, el stock de seguridad requerido, el tamaño de los lotes de pedido para cada uno pues de estos elementos. Nos piden realizar el BOM y elaborar el plan de requerimiento de materiales. Si ustedes ven aquí o ven en su documento cada una de las tres, digamos, secciones donde nos entregan la información, vemos que esta primera parte nos sirve para elaborar el BOM. Esta segunda parte se refiere, nos dice la demanda por semana de este producto, que es un producto pues ya muy específico. Es un producto A que tendrá pues una cierta referencia, que seguramente pertenece a una familia de productos, pero aquí nos están entregando pues de una manera muy específica. Esta programación es básicamente el plan maestro, ¿de acuerdo? El que nos dice el qué, el cuánto y el cuándo, ¿de acuerdo? Y toda esta parte, nivel de existencias, tiempo de suministro, etcétera, esta información de aquí es básicamente la gestión de inventarios que veíamos. Entonces, recordando un poquito de los conceptos, son estas tres cosas: el BOM, el plan maestro y la gestión de inventarios, las tres fuentes de información que yo necesito para elaborar ese MRP. Entonces aquí pues está de manera patente cómo requerimos esa información entonces para la solución. Este ejercicio también tiene unas plantillas en la cual haremos pues dicha programación, donde aquí nos dice producto, que es el producto final, el producto el cual queremos, el cual es el producto terminado, por decirlo así, y el resto de las plantillas nos dice que son las partes, ¿de acuerdo? Estas partes, subcomponentes o como ustedes lo quieran llamar. Entonces están aquí entonces también disponibles, y es aquí sobre estas plantillas en las que haremos la programación. Toda esta parte de aquí, estos ítems, voy a hablar ahorita más adelante, apenas la diapositiva esté un poquito más grande y sea más claro para ustedes. Y la metodología, pues la que propongo es que vayámoslo desarrollando de manera paralela, y en ciertos momentos pues yo les propondré que ustedes continúen para saber entonces hasta dónde se ha entendido pues el concepto. ¿De acuerdo? Sin más preámbulo, esta es la información que ustedes tienen en su documento, es exactamente la misma. Vamos a darle entonces solución al ejercicio número 2, donde nos dice el enunciado que para fabricar el producto A se necesitan 3 de B, ¿sí? Por lo tanto B depende directamente de A, y se necesitan 3 unidades por cada unidad de A, y A también está compuesto de 4 unidades de C, como nos lo dice aquí. Entonces ambos componentes o unidades dependen directamente pues del producto. Una configuración bastante sencilla, pero la cual nos dará pie pues para entender este primer ejercicio. En esta diapositiva que tengo
esta es la tabla que ustedes tienen en su documento, exactamente la misma. Vamos a trabajar entonces el producto terminado, que es el producto A. Aquí tengo el BOM a la mano para poder de pronto hacer alguna explicación. Igualmente la información que nos entrega el problema. Y abajo tengo también a la mano la demanda de ese producto final, ¿sí? Para realizar una explicación pues un poco más clara sin tener que cambiar de diapositiva. Vamos a empezar entonces a llenar esta tabla donde nos dice primero que todo la demanda. La demanda quiere decir, aquí iremos a poner es lo que yo necesito tener listo en qué semana. Es lo que me están pidiendo y ya debe estar listo. Recepciones programadas, independientemente de esta demanda, quiere decir si por alguna razón yo tuve alguna devolución de un lote donde por ejemplo una empresa hermana me está supliendo cierto material, cierto producto, cierto componente, entonces yo tendría que agregarlo aquí, obviamente para tenerlo en cuenta y no tenerlo que producir, etcétera, etcétera. Aquí es el inventario. Necesidad de producción es lo que yo realmente necesito producir. La fecha requerida o llegada del pedido es cuando yo necesite hacer ese pedido, en qué fecha o en qué semana exactamente debe llegar y en qué número. Y esta de aquí es colocación del pedido, es si yo aquí lo requiero, cuando lo debo pedir, cuando se debe hacer esa solicitud o ese requerimiento. Por ahora pues no es muy claro, pero necesitaba pues de alguna manera hacer una definición de cada uno de estos ítems, pero a la medida que vamos haciendo el ejercicio irá a ser muchísimo más claro. Empezamos entonces con la demanda de estas unidades A, la cual por ejemplo vemos que empieza en la semana 1, la semana 1 pues corresponde igualmente a la semana que tenemos en la plantilla, donde va a ser aquí 300, pero antes quisiera yo empezar con lo que realmente tenemos, que son las existencias, ¿sí? Nos dice que tenemos 500 unidades. Entonces aquí voy a empezar la programación, ya que A requiere estar listo, el primer lote requiere estar listo en esta semana, en la semana número 1. Pero entonces las existencias son 500 unidades. Digamos que el inventario lo voy a programar una semana antes. Estos números son simplemente semanas, no se inquieten, aquí dice -1, -2, -3, son simplemente semanas y que dependerán yo de dónde partí a hacer esa programación. Son simplemente semanas. Entonces voy a empezar la programación aquí, pero tengo una existencia de 400 unidades, pero aquí el problema me dice que son 500. ¿Por qué? Simplemente porque yo debo guardar 100 unidades como stock de seguridad. Entonces este va a ser mi inventario, con el que yo voy a partir un mes antes o una unidad de tiempo antes de mi programación. Programo entonces las 300 unidades que me dice el problema de ese producto. No tengo ninguna recepción programada. Mi disponible sigue siendo el del mes anterior, ¿sí? ¿Qué necesidad de producción tengo? ¿Cuánto debo yo producir realmente? Entonces, me están pidiendo 300 unidades, pero yo tengo en mi stock, en mi inventario, tengo 400. Por lo tanto, en este caso, tengo unidades suficientes para suplir esa demanda. Por lo tanto, no necesito producir y por lo tanto no necesito hacer ningún pedido. Por lo tanto, estas dos casillas en esta semana 1 permanecerán pues sin ningún valor. Programo entonces la demanda estimada para ese producto A, la cual ya me la están dando, ¿sí? Todos estos valores pues van a ir aquí. No tengo ninguna recepción programada, pero entonces ¿cuánto es mi disponible? ¿Cuánto es mi inventario? Si yo tenía 400 y me pidieron 300, pues tendré en inventario 100 unidades, ¿sí? ¿Cuál es mi necesidad de producción? Mi necesidad de producción es, yo solamente tengo 100, me están pidiendo 500. ¿Cuánto debería yo producir para suplir esa demanda? Debería producir 400. O sea que lo que yo voy a producir más lo que yo tengo en stock debe ser igual a lo que me están pidiendo, que en este caso es la demanda, ¿sí? Ahora, si yo necesito producir 400,
¿Cuándo debo poner esa llegada de ese pedido? O sea, ¿cuándo debo yo programar esa fabricación si es que yo lo hago? ¿O cuándo es que yo debo programar ese pedido si es que es una empresa, tengo un outsourcing o tengo que comprar esos materiales? Deben llegar en esta semana. ¿Por qué 500? Porque es el lote de producción de costeo mínimo que yo ya he programado. Entonces necesito 400, pero solamente puedo pedir en múltiplos de 500. Entonces pido 500 unidades. Perdón, estas 500 unidades deben estar listas en esta semana. ¿Cuándo lo debo pedir? Si tengo un tiempo de suministro de una semana. Por lo tanto, mientras yo hago la orden y ese producto está listo en la línea de ensamblaje, se demora una semana. Por lo tanto, lo programo una semana antes. ¿Sí? Esta es la programación de ese pedido, de esa orden de fabricación si es que yo lo hago, o de esa compra si es que yo lo compro. Me llega para esta fecha, que son lotes de 500, que era exactamente lo que yo necesitaba producir. ¿De acuerdo? Seguimos entonces con la semana 3, que son 500 unidades, como lo dice el problema, no tengo ninguna recepción programada. ¿Cuál es entonces mi inventario? ¿Sí? Me llegaron 500 unidades, pero yo necesitaba 400, por lo tanto tengo un inventario de 100 unidades. Me están pidiendo 500 y tengo 100, por lo tanto debo producir, comprar o adquirir, como ustedes lo quieran llamar, 400 unidades, ya que estas dos deben ser igual a la demanda. Debo poner entonces esa fecha, debo programar, perdón, esa cantidad, ya sea unidades a producir, unidades a comprar. ¿Qué cantidad? Yo solamente puedo producir o solamente recibo en cantidades de este lote de costeo pues mínimo, solamente en unidades de múltiplos de 500, y hago esa programación una semana antes. ¿De acuerdo? Voy a seguir entonces, no voy a seguir dando muchas explicaciones porque ya se vuelve muy largo el video. Aquí simplemente voy a poner las 800, no tengo recepciones programadas, tengo un inventario de 100, me sobraron de aquí. Estas dos son mi demanda, necesito 700, solamente puedo pedir en unidades de, perdón, en múltiplos de 500, debe ser pues mayor a lo que yo necesito, pido ese lote una semana antes. Este 600 es dado pues por el problema. Mi disponible son 300, ya que pedí 1000 pero solamente utilicé 700. Necesito producir 300 porque estas dos me deben dar la demanda. Solamente pido múltiplos de 500 y los pido una semana antes, de acuerdo a mi tiempo de suministro. Y me va a quedar para ese mes siguiente un inventario de 200 unidades. Es entonces de esta manera que he programado ese producto A como tal. Entonces yo necesito empezar a fabricar ese producto A o ese producto final en estas semanas, ¿sí? En estas cantidades, ¿de acuerdo? Entonces si ese producto A tiene una colocación de pedido, entonces será esa parte B y esa parte C las que tendrán que estar listas para cuando yo empiece a fabricar A. ¿Sí me hago entender? O sea, ese 500 es cuando yo empiezo a fabricar A. Pero para empezar esta fabricación de estas 500 unidades, para empezar fabricación, esta parte B y estas partes C ya deben estar listas para yo empezar a fabricar A. Por lo tanto, colocación del pedido A quiere decir que estas unidades se convierten en una demanda para la parte B. Vamos a ver si logro explicar este concepto. Voy a copiar esta última parte, que es la que me interesa, que es la colocación del pedido. Esa colocación del pedido es cuando yo voy a empezar a fabricar, ¿de acuerdo? Y me lo voy a traer para acá. Es exactamente esta información la que yo les acabo pues de mostrar y coincide exactamente con las mismas semanas. Lo que yo entonces les venía diciendo ahorita. Ya estoy entonces en la plantilla del producto B. Si yo voy a empezar a fabricar 500 unidades en la semana 1 del producto A, voy a empezar a fabricar B
B y C ya tienen que estar listos. Por lo tanto, esta colocación de pedido del producto A se convierte en una demanda del producto B. ¿Por qué? Porque este ya tiene que estar listo cuando yo empiezo a fabricar A. ¿Por qué 1500? Porque tengo 3 unidades por cada producto de A. De A necesito 500, pero de B necesito 3 veces más, 1500. ¿Sí me hago entender? Entonces, vuelvo y repito el concepto. La colocación del pedido, cuando yo vaya a empezar a fabricar A, B ya tiene que estar listo. Por lo tanto, para B ya es una demanda. Y así sucesivamente. 3 veces la cantidad de B, ya que pues consta de 3 partes. Entonces, este ya tiene que estar listo para poder entregar estas unidades para que empiece la fabricación de A. ¿Cuál es entonces mi inventario? Son 800 unidades, ya que tengo en existencia 100, pero necesito 200 en stock de seguridad. Este mismo inventario salta aquí porque simplemente es aquí estoy señalando es el mes anterior. ¿Cuál es mi necesidad de producción? Esto es lo que yo tengo en inventario, pero me están pidiendo, tiene que estar listo, son 1500, por lo tanto esa necesidad de producción son 700 unidades. Voy a hacer entonces un pedido, necesito empezar a fabricar, necesito hacer un pedido de que me llegue en esta fecha, pero esa unidad de pedido solamente es en unidades de 1000 unidades y lo debo pedir 2 semanas antes. ¿Sí? Entonces aquí hago el pedido, aquí empiezo a fabricar, me llega para esta fecha, ¿sí? Suplo las 700 que yo necesito realmente y junto con las unidades disponibles le puedo dar entonces, puedo suplir esa demanda. Es la misma dinámica, no quiero hacerla pues muy larga, me sobran 700 unidades ya que pedí 1000, pero necesito realmente 700. Aquí tengo 300, pero me están pidiendo 1500, por lo tanto solamente requeriría producir esas 1200, pero solamente puedo pedir en múltiplos de 1000, por lo tanto serían 2000 que necesito pedir 2 semanas antes. Voy a seguir entonces adelante, simplemente ustedes corroboran estos valores para que agilicemos un poquito pues el video. Aquí me queda pues un inventario de 300 para esta semana número 5. Doy así entonces por terminada la programación del producto B. Ahora vamos a hacer la programación de la parte C. Por lo tanto, como C depende de A, esta colocación del pedido de A también va a estar vigente, porque en estas semanas esta va a ser la demanda para C. Aquí ya tengo el producto C. Esta es la misma información que tenía ahorita de la parte A. ¿De acuerdo? Tengo existencias de 600, pero debo restarle 100. Y mi primera demanda es de 2000 unidades. ¿Por qué? Porque de A necesito 500, pero C son 4 unidades por cada unidad de A. Por lo tanto, aquí van a ser 4 veces más esta demanda que yo necesito tener lista para que empiece la producción de A. Por lo tanto, son 2000. No tengo recepciones, disponible tengo los 500 del inventario, por lo tanto necesito producir las 1500, solamente puedo pedir en unidades de 1500 que se hacen una semana antes, como tal cual nos lo dice acá. Y la dinámica pues es básicamente la misma. Yo espero que ustedes ya vayan haciendo pues un poco ágiles en entender lo que estoy tratando pues de explicarles. Y corroboren entonces si les da los mismos valores. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta parte C tuviera aquí una parte D que dependiera exactamente de C? Esa parte D tomaría la colocación de pedido de C y sería la demanda en esas mismas fechas, de acuerdo a las cantidades, pero en esas mismas fechas de la parte C. ¿Sí?
Vemos aquí un pequeño resumen de lo que más o menos he tratado de explicarles. De verdad que es un poco difícil, sobre todo si no tengo pues la interacción con ustedes para saber si en algún punto no he sido claro, pero traje aquí pues el resultado para tratar de explicar lo que les he tratado de decir. Yo hice la programación del producto A, que es toda esta, ¿sí? Pero entonces al hacer la programación del producto B, yo veo que B depende de A, ¿sí? Tengo que ver muy bien de quién depende. B depende de A. Por lo tanto, si colocación de pedido quiere decir, yo voy a empezar a fabricar 500 unidades de A aquí, es porque B y C ya tienen que estar listas. Por lo tanto, ese tener que estar listos es la demanda, ¿sí? Se traduce en demanda, ya tiene que estar listo. Ya tienen que estar listos acá. Entonces, e igualmente para cada uno de estos dos casos, de B y de C, que es este y este, este y este. Espero pues que haya sido un poco claro cómo hago la secuenciación, dependiendo de qué producto depende de cuál. Esta es una diapositiva donde hablaba de los objetivos del MRP. De pronto con este ejercicio son un poquito más claros estos conceptos, donde decía materiales requeridos en el momento oportuno para elaborar mis productos sin llegar a tener un excesivo inventario, ¿sí? Por lo tanto, y aquí decíamos que se necesitaba un plan maestro y un MRP, ya que el MRP tenía como objetivos disminuir inventarios. ¿Por qué? Porque sé exactamente cuándo voy a necesitar qué, por lo tanto no necesito aprovisionarme demasiado, porque yo sé cuándo voy a necesitarlo y en qué cantidad. Por esto entonces también disminuye los tiempos de espera en la producción, porque está bien programado, no voy a tener un faltante, y pues si no me atraso en la producción, pues no me va a atrasar en la entrega. Incremento la eficiencia porque todo entonces esa programación por ejemplo, de ensamble del producto A está bien programada con sus subcomponentes y no va a tener ningún faltante, por lo tanto esa producción va a ser bastante eficiente. Me produce una alerta temprana en el sentido de que yo sé entonces, por ejemplo, si voy a tener que producir X unidades de ese producto en X semana, yo hago esa programación hacia atrás y me estoy dando cuenta que inclusive X semanas antes debo estar entonces empezando esas órdenes, ya sea de compra o de fabricación. Y provee un escenario de planeamiento a largo plazo, pues como ustedes lo pueden ver aquí, tengo entonces como un mapa en semanas donde sé exactamente qué necesito y cuándo. Y también tenía una definición que yo creo pues que ahorita es un poco más clara, lo hacía también en esa clase 5. La planeación de requerimientos materiales o MRP es un procedimiento sistemático de planificación de componentes de fabricación, que serían entonces estos componentes, el cual traduce el plan maestro en necesidades reales de materiales, fechas y cantidades. Materiales, fechas y cantidades, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Órdenes de compra y fabricación de los materiales. ¿Cuándo debo entonces hacer esa orden de compra o de fabricación para que estén a tiempo cada uno de esos componentes para llegar a tiempo y poder hacer esa producción de ese producto final? Espero entonces que lo que venimos desarrollando hasta ahora, toda esta programación, pues de alguna manera vaya quedando clara. Sin embargo, es difícil explicar sin su interacción o sin sus preguntas en el momento exacto donde se producen pues los interrogantes. Por eso muchas veces repito cosas para asegurarme de que, o tratar de que quede pues un poco más claro. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, este es el ejercicio 3, falta otro ejercicio que se propone ahorita más adelante. A medida que vamos avanzando, yo sé que esta dinámica se va volviendo un poco más familiar y un poquito más fácil para ustedes. Encontramos este ejercicio número 3 en el aula virtual. Aquí, en la sección de corte 3, lo encontramos como ejercicio número 3, MRP. En este ejercicio, pues, el BOM va a ser pues, un poquito más complicado para ir mirando cómo varía esa dinámica, pero manejamos las mismas plantillas, ¿sí? Entonces el enunciado que ustedes ya
Espero pues estén bajando en este momento del aula virtual y manejamos entonces las mismas plantillas que hicimos ahorita en el ejercicio anterior. Yo les propongo que hagan el ejercicio de empezar a hacer esa programación del producto A y miren hasta dónde pueden llegar o dónde están exactamente sus dudas, y la solución que ya viene pues a continuación, pues miren si era lo que ustedes pensaban o si es correcto o cómo es ese procedimiento que ustedes están imaginando pues hasta el momento. Y como ustedes saben, esta metodología hace que salgan las dudas, ¿sí? Y nos crea pues un poco más de recordación acerca de la solución del ejercicio. Entonces continuamos a dar la solución respectiva. Por favor, miren si o hagan el esfuerzo de tratar de resolverlo. Esta es la información entonces que está pues en sus documentos. Y vamos a dar entonces, empezar a darle solución. Nos dice realizar el BOM y desarrollar el plan de requerimiento de materiales para el producto terminado o producto A, para este caso. El producto A está compuesto por 2 unidades de B y 1 unidad de C, por lo tanto estos dos dependen de A, pero en este caso vamos a ver que B está compuesto por 2 unidades de D. De pronto, para los que no se han animado a hacerlo individualmente, esta parte se hace exactamente tal cual la vimos, donde la colocación de pedido de A es realmente la demanda de B, la colocación de pedido de A es realmente la demanda de C. Para hacer a D es donde la colocación de pedido de B se convierte en demanda de D, obviamente teniendo en cuenta el número de unidades, que sería 2 veces A, que sería una vez las unidades de A, y aquí sería 2 veces el requerimiento de B. Por lo tanto, vuelvo y les insisto, traten entonces de desarrollar ese ejercicio en la plantilla que ustedes acaban pues de bajar. Empezamos entonces, aquí tenemos el producto A, tal cual, y la misma información. Aquí está la demanda por semanas y la información pues que me da la gestión de inventarios. Aquí ya he puesto directamente la demanda de cada una de las semanas, tal cual, semana 1, 2, 3, 4 y 5, como la vemos ahí. El paso siguiente pues es el inventario, que son que es lo disponible o las existencias. Aquí de pronto me cambió un poquito el nombre, pero es disponible o existencias, lo que es el inventario. Son 200 unidades, pero necesito guardar 100 en stock de seguridad, por lo tanto irán pues en esta parte con la que yo empiezo a hacer la programación y que vendrá pues aquí, ¿sí? Vemos con la misma dinámica que veníamos haciendo. Necesito tener listo 1000 unidades, pero solamente tengo 100 en inventario. Necesito producir 900. Por lo tanto, ¿cuánto necesito pedir cuánto necesito mandar a pedir o a producir? Pues necesito simplemente necesitaría un lote de múltiplos de 500 para que me supla esta necesidad. En este caso sería 1000 y lo pido con 2 semanas de anticipación. Me van a sobrar 100 unidades y es exactamente la misma dinámica hasta aquí. Por favor, corroboren si les da el mismo resultado. Vamos a hacer entonces la parte C, que también va a depender de A, perdón, la parte B, que depende de A. Por lo tanto, vuelvo y repito, esta colocación de pedido, que yo voy a empezar la fabricación, se convierte en demanda para B, pero el doble de cantidad, según dice aquí. Por lo tanto, voy a necesitar 2000 unidades de B en demanda en la semana -1, que es esta, ¿sí? Estas entonces ya son las demandas de B según la colocación de pedido de A multiplicado por 2, ya que necesito pues 2 unidades. Rápidamente empezamos con lo disponible del inventario, con el resto 100 de stock. Necesito producir 1600, entonces necesito tener listas en unidades, solamente múltiplos de 500, necesito 2000, necesito ordenarlas 2 semanas antes. Me van a sobrar
400 unidades, por lo tanto necesito producir 2600 y debo pedir entonces 3000, la cual pido 2 semanas antes. Así sucesivamente. Por favor, entonces corroboren si les da este resultado. Vamos a seguir con la parte C, donde sigue dependiendo de A, ¿de acuerdo? Entonces, como hablábamos ahorita, colocación de pedido de A se convierte en demanda de C. Aquí ya estamos en el producto C y aquí están las demandas según pues lo que nos entrega A. 100 unidades de stock, por lo tanto necesito producir 900, sin embargo solamente mi pedido es en múltiplos de 1000, una semana antes, me sobran 100 y etcétera, etcétera. Por favor corroboren si les da el mismo resultado. Ahora lo interesante, yo creo que si ya hemos tomado la dinámica, es hacer la programación de D. Por lo tanto, D va a tener en cuenta es la colocación de pedido de B, ¿sí? Y multiplicado por 2, ya que se necesitan 2 unidades por cada unidad de B. Corroboren entonces que estos valores son los que son correctos, ¿sí? Empiezan en semana menos 3 hasta la semana 1, donde miramos entonces que las existencias van a ser de 100 y empieza entonces la misma dinámica. Necesito producir 3900, solamente en múltiplos de 500 puedo pedir o puedo empezar a fabricar, de acuerdo pues a una política donde ese número, ese lote, esa cantidad pues es la más económica, y ordeno 3 semanas antes según el tiempo de suministro. Me sobran 100 y la dinámica pues es exactamente la misma. Por favor corroboren si les da los mismos valores. Simplemente es la dinámica siempre es la misma, solo que hay que tener en cuenta es cuando voy a empezar la fabricación de uno de los componentes o unidades, simplemente tengo que mirar es de quién depende para empezar entonces o para hacer el cálculo de cuántas unidades necesito, pero sobre todo en qué unidad, en qué semana debo hacer la programación. Y es, vuelvo y lo repito, por ejemplo para esta parte D es la colocación del pedido de B, que fue la última parte aquí abajo en la tabla, se convierte en la demanda de D o del nivel inmediatamente inferior, obviamente teniendo en cuenta las cantidades, ¿sí? Este pues es el resumen. Aquí les hablo otra vez de D. D entonces depende de B, por lo tanto su colocación de pedido es la que yo debo tener en cuenta para mi demanda de esa parte D, multiplicado pues por 2, ya que es el doble de unidades la que necesito. Entonces este depende de este, mientras que C y B dependen es de la colocación de pedido de su parte o de su nivel inmediatamente superior. Por lo tanto aquí era 1000, aquí son 2000, ya que son dos partes. Aquí era 1000, aquí son 1000, porque simplemente es 1 a 1, ¿sí? Entonces esto es básicamente cómo luciría el plan de requerimiento de materiales pues para un componente tan sencillo como sería un producto simplemente elaborado por 3 subcomponentes, ¿sí? Uno diría, no, pues es algo relativamente sencillo, solamente 3 partes y estoy obteniendo pues ese producto final. Pero yo quiero que ustedes miren que en algo tan sencillo, miren esta programación que se debe hacer. Entonces, en este caso, para tener 1000 unidades de ese producto terminado en la semana 1, miren que hay que empezar inclusive a programar 6 semanas antes. 7 semanas antes, perdón. Entonces, uno creería que para programar estos 3 subcomponentes, uno diría, no, pues eso con 2 semanitas que lo pidamos, ¿sí? Entonces, esta visión de programación a largo plazo es muy, muy importante. Miren lo sencillo que es, pero a la vez lo importante y que pueda llegar a ser simplemente pues para un producto tan sencillo, ¿de acuerdo?
Hemos llegado entonces a la última parte de este módulo, es el ejercicio número 4, el cual yo les pido el favor de que ustedes desarrollen de manera extra clase. Lo podrán encontrar en el aula virtual bajo este título, como hemos venido pues manejando los otros dos ejercicios. Aquí encontrarán ya unas ramificaciones un poquito más interesantes, un poquito más intrincadas. Simplemente pues es manejar la misma dinámica o la misma filosofía, que es chequear de quién depende, ¿sí? Cuál es su nivel inmediatamente superior y qué número, cuántas unidades necesito por cada una de ellas. O sea, es la misma dinámica. Este ejercicio entonces les servirá para repasar pues lo que hemos venido haciendo durante este módulo. Este ejercicio es tipo evaluación, por lo tanto, si lo desarrollan y resolvemos las dudas, etcétera, pues no van a tener problema para el examen, ¿sí? Es así como luce este ejercicio y maneja pues las mismas plantillas que venimos manejando. Ustedes se pueden dar cuenta, un tema que lo he venido repitiendo, muy sencillo, pero es muy poderoso, donde empiezan a confluir varios conceptos que ustedes han visto durante toda la carrera. La respuesta a este ejercicio propuesto, a este ejercicio número 4, se encuentra al final pues, del mismo documento. Espero que todo este tema, que este módulo especialmente haya sido claro. Obviamente estoy disponible en nuestras sesiones sincrónicas para resolver cualquier duda. Muchas gracias por su atención.